Con fecha de hoy, 25 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la causa seguida por el presunto homicidio del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y decidió la absolución de todas las personas que fueron acusadas por el ministro de Fuero, que actuó como tribunal de primera instancia, don Alejandro Madrid, y eso significa que se revoca la sentencia de primer grado y se absuelve, como se dijo, a todos los acusados. La sentencia de primera instancia condenó a los acusados por una mala praxis médica dolosa. Estimó que las intervenciones a que había sido sometido el presidente Frei Montalva habían sido deficientemente ejecutadas, que eran innecesarias y que no habían sido oportunamente ejecutadas. Esas tres fueron las atribuciones. Sobre la base de la prueba rendida, la Corte concluyó que esas intervenciones quirúrgicas habían sido correctamente ejecutadas, que resultaban necesarias y que fueron realizadas en tiempo oportuno. Eso permitió descartar la mala praxis en las intervenciones, principalmente en aquella de 6 de diciembre de 1981, que procuró revertir una obstrucción intestinal que presentaba el expresidente Frei. Producto de esa intervención se produjo una dehiscencia de la sutura, se causó una infección en la cavidad abdominal del expresidente y esa infección no pudo ser detenida y provocó en definitiva un shock séptico que le causó su muerte. El fallo de la Corte se hace cargo de la tesis del envenenamiento que había sido ya descartada en el fallo de primera instancia. El fallo de primer grado del ministro Madrid había condenado a los acusados por homicidio simple sin atribuirles la inoculación de veneno a la víctima. La Corte se hizo cargo, como dije, de todas formas de esa atribución de responsabilidad, de esa imputación, porque fue planteado por los querellantes en sus acusaciones particulares y porque además lo hicieron valer en sus recursos de apelación. La Corte descartó la tesis del envenenamiento porque la única prueba en la que esa tesis se había sostenido resultó desvirtuada por innumerables otras pericias médicas emanadas de distintas otras fuentes, laboratorios extranjeros, pericias nacionales, opiniones de expertos, que descartaron absolutamente la utilización de veneno en la muerte del expresidente. Uno de los acusados que había participado directamente en estas intervenciones quirúrgicas fue Patricio Silva Garín, hoy fallecido, y estas intervenciones las practicó junto a numerosos médicos, muchos de ellos de confianza del expresidente Frei, otros médicos que estuvieron como testigos, y de todos ellos, los que están vivos y que prestaron declaración en el proceso, ninguno nunca manifestó que la operación hubiera sido incorrectamente ejecutada, que no hubiera sido oportuna o que hubiera sido deficientemente llevada a cabo. Dos de los acusados, a quienes se le atribuyó participación como coautores, estuvieron vinculados con la Central Nacional de Informaciones de la época. Uno de ellos, Raúl Lillo Gutiérrez, y el otro, Luis Alberto Becerra Arancibia, que fue quien había sido chofer del expresidente Frei Montalva hasta el año 73, cuando dejó la presidencia del Senado producto del golpe de Estado. Pese a que la Corte concluyó de que no existía delito y por lo tanto eso hacía innecesario pronunciarse respecto de la eventual intervención o participación de terceros porque carecía ya de relevancia si la conducta no era punible, de todas formas el fallo dedica unos considerandos a revisar la intervención que ocupó esta persona en los hechos. Lo cierto es que pese a que uno de ellos, Lillo Gutiérrez, era agente de la Central Nacional de Informaciones y que Becerra Arancibia también hubo prueba de que participó como informante de este organismo, no había ninguna prueba en el proceso que demostrara que ellos hubieran proporcionado a alguien alguna información que hubiera sido utilizada para posteriormente ejecutar algún acto que en rigor no llegó nunca a demostrarse. Pero no, la verdad que fue irrelevante la participación de estos sujetos como miembros de la Central Nacional de Informaciones en toda la sucesión de hechos que culminaron con la muerte del expresidente Eduardo Frei. De los 6 acusados y condenados en primera instancia, hay 3 que ya fallecieron. Respecto de 2 de ellos hubo pronunciamiento del
del tribunal acuo decretando su sobreseimiento definitivo precisamente por la muerte, que de acuerdo a la ley es una causal de extinción de la responsabilidad penal, y uno falleció hace pocos días, el señor Sergio González Bombardiere. La Corte permitió a sus defensas en su momento alegar en la vista de la causa, instando por su absolución, pese a que existía un pronunciamiento respecto al menos de dos de ellos, de Patricio Silva Garín y de Egon Rosenberg, pues estimó, y así lo dijo en la resolución, que el derecho de defensa que a ellos les asistía les permitía instar para que la responsabilidad penal que eventualmente ellos tuvieran se declarara extinguida no por la muerte, sino que directamente se dijera que no había existido por no haberse demostrado la existencia de un hecho punible o eventualmente no haberse demostrado su participación en ese mismo hecho. Por lo tanto, ahora la decisión de la Corte, en tanto estimó de que no se había demostrado la existencia de un hecho punible, que no existió un delito, es absolverlo y dejar, por lo tanto, sin efecto esos sobreseimientos definitivos por muerte. Este es un proceso que está regido por el Código de Procedimiento Penal, por el sistema antiguo, como se conoce, y los recursos que caen ahora contra esta sentencia son el recurso de casación en la forma, que tendría por objeto obtener la nulidad de este fallo por haberse incurrido en algún defecto de forma formal, de tramitación o de fundamentación de la sentencia eventualmente, y el recurso de casación en el fondo, que buscaría corregir eventuales errores jurídicos o de derecho que contuviera el fallo. Ambos recursos deberían ser deducidos por las partes que sientan que la sentencia les causa agravio, tienen 15 días para hacerlo, y ambos recursos serían conocidos, pueden deducirse uno o ambos, por la Corte Suprema de Justicia.